ahora, pueblo del Señor, usted ya sabe cuál es el tema. Vamos a leer tres porciones de la Biblia, hermanos amados, y luego vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16, pero vamos a leer solamente para ir donde nos quedamos. Pero recuerde que, hermanos amados, la lectura que se leyó el domingo pasado, tomamos un versículo, hay dos versículos, 19 y 20 de Isaías 42. Pero también tenemos Mateo 15, 14, que es como estamos usando como base. Y luego vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 17 y al 24. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 15. Solamente vamos a leer el versículo 14, hermanos amados, para gloria del Señor. Y vamos a retomar, yo sé que usted se va a recordar inmediatamente cuando comencemos, hermanos amados, a hablar, ¿verdad?, donde nos quedamos el domingo pasado. ¿Todos tienen Mateo capítulo 15, versículo 14? Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a leer solamente ese versículo, pero para entender un poquito el contexto, ustedes ya, ¿verdad?, estaremos quizás viendo el versículo 12, 13 y 14, pero enseguida, así que leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Versículo 14 dice así: dejadlos, son ciegos, guías de qué, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esa es palabra de Dios. Eso lo dijo Cristo Jesús. Tome asiento, hermanos amados, tome asiento. Luego vamos a estar yendo allá a Isaías, luego vamos a estar yendo a Romanos, luego vamos a estar yendo a Gálatas capítulo 2. Entonces, porque estamos hablando acerca, hermanos amados, el tema general es, vamos a verlo aquí. ¿Usted cuál es el tema? ¿Quién es tu guía? Exactamente. ¿Quién es tu guía? ¿Usted sabe quién es su guía? ¿Cuántos saben quién es su guía? ¿De cuántos el guía es Cristo Jesús? ¿De cuántos de los que estamos aquí el consejero es Dios? ¿Sí? Él lo aconseja. Él es nuestro consejero. ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿Usted se acuerda de aquel versículo que ya hemos leído antes? Hermanos amados, ¿por qué razón los apóstoles dijeron este versículo? Está en la palabra del Señor. Es mejor considerad vosotros, juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, o cómo es la cosa. Pero hay una razón por qué ese versículo está ahí. Porque a veces queremos agarrar el versículo para desobedecerle al siervo, a la sierva. No, el problema ahí era porque se les había prohibido. ¿Se les había prohibido qué? Predicar de Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces dijeron ellos, juzguen ustedes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces, hermanos amados, no podemos sacar un texto de contexto para poner un pretexto. Tiene que ser la palabra del Señor y estudiar y conocer, hermanos, a qué se está refiriendo, que es lo que está hablando iglesia del Señor. Ahora, antes de comenzar, entonces, hay en los versículos que vamos a estar viendo, hermanos amados, hay en estos tres versículos que hemos mencionado, obviamente, hermanos amados, Mateo, Isaías 42, 19 y Romanos 2, 17, que, hermanos amados, entonces vamos a tocar un punto bien importante y es hermanos amados, y el punto es miren, hermanos amados, una confianza equivocada. ¿Por qué una confianza equivocada? Una confianza equivocada. ¿Ok? ¿Qué es una confianza equivocada, hermanos amados? Obviamente lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, el tema es quién es tu guía. Ahora, hermanos amados, para ver entonces qué es lo que está sucediendo ahí, hermanos amados, vamos allá al versículo, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, 17. Recuerda que estamos ahora en la introducción para retomar
el mensaje porque nos hemos quedado donde, hermanos amados, la iglesia de hoy día. ¿Cómo está la iglesia de hoy día? ¿Cómo se conoce? Hablando de términos generales, hermanos amados, la iglesia de hoy día ¿es más santa o es menos santa? ¿Ah? ¿Cómo usted, hablando a nivel general de la iglesia, qué concepto tiene usted o tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué conoce vosotros que conocéis la palabra de Dios? ¿Es la iglesia más santa hoy día? ¿Qué es lo que puede? No estamos hablando solamente, hermanos amados, estamos hablando a nivel general. ¿Usted ve una iglesia más santa, más pura, así como dice Efesios? Para presentársela a Él, una iglesia santa, pura y sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Nosotros podemos ver una iglesia santa, pura y sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Por ejemplo, una cosa semejante a la arruga, ¿qué sería? Un doblez, exactamente. Un doblez. Hermanos amados, iglesia del Señor, santo que no es santo, ¿qué sería? Impuro, ¿verdad que sí? Entonces, iglesia del Señor. Ahora vamos a ver aquí los versículos. ¿Por qué, hermanos amados, una iglesia que dijimos? Una confianza equivocada. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí, hermanos amados. He aquí tú que tienes sobrenombre de qué, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vea que está, ok. Vamos entonces al 18. Y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Oiga bien esto, cuando nosotros aprobamos algo, juzgamos algo, nosotros lo juzgamos conforme a la palabra de Dios. Nosotros deberíamos juzgar todas las cosas a la luz de ¿qué? Pero no lo veo muy convencidos a ustedes. Porque no es a la luz de lo que dijo él, de lo que cree aquel, de lo que piensa fulano, sultano, mengano. No, es a través de la luz de la palabra. A través de la palabra, hermanos amados, apruebas lo mejor. Ahora, entonces, hermanos amados, todo debe ser así. Ahora, el versículo 19 dice, ¿qué dice ahí? Y confías, ok, ahí está, que dice, y confías que eres, ¿qué? Guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿Cuál es el tema general? ¿Quién es tu vida? ¿Quién te guía? ¿Quién es tu guía? ¿Quién te guía? ¿Quién te aconseja? ¿Quién? Obviamente dijimos un guía es un consejero, hermanos amados. Un guía es el que muestra, el que va adelante, el que muestra el camino. Y hemos dado ya ejemplos acerca de esto, hermanos amados. Ahora, y confías que eres. Aquí hay una confianza, ¿ok? Hermanos amados, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Ya que está lindo eso? Ok, hermanos amados, ok. Pero vamos al versículo 20 entonces, y dice, instructor de los indoctos, maestro de quién? ¿Qué tienes qué? En la ley la forma de la ciencia y de la verdad, de la ciencia y la verdad que tienes en la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios es la ley de Dios. La palabra de Dios es la ley de Dios. Son los mandamientos, son los estatutos, son las ordenanzas. Es lo que nosotros debemos seguir. Por eso que decía que todos nosotros lo debemos, hermanos amados, a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Oiga, hermanos amados, ¿qué background qué récord ¿verdad que sí? Ok, hermanos amados, entonces lo que está, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes, hermanos amados, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y el versículo 21, ¿qué más dice? Vamos a ver, tú pues que enseñas a otros, aquí está el problema. Porque tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a estos versículos? ¿Por qué queremos llegar a estos versículos? Porque, hermanos amados, iglesia del Señor, ¿quién es? ¿Qué voz escuchamos nosotros? ¿A quién? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Sabe? Que una palabra, hermanos amados, o las palabras causan un gran efecto. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder para restaurar,
Ajá. O para destruir. Las palabras tienen poder, sean positivas o sean negativas. Ahora, entonces, hermanos amados, si nosotros sabemos que nuestra guía es Cristo Jesús, hermanos amados, ¿y qué es lo que Cristo Jesús demanda de nosotros o que Cristo Jesús espera de nosotros? Entonces, ¿por qué dije todo lo que deberíamos de considerar a la luz de la palabra? Porque usted sabe si el consejo, lo que usted oyó o quien lo está guiando por el camino, lo está guiando, ya dijimos, para hermanos, hacia el propósito de Dios, o lo está alejando del propósito de Dios. Iglesia del Señor, quien sea, hermanos, o lo que sea que nos mueva, nos está llevando a un, ¿qué dijimos ya? Hacia un propósito. ¿Se cumple el propósito? ¿Para que se cumpla o para que no se cumpla el propósito de Dios? ¿A usted quién lo llamó como soldado? ¿A quién sirven ustedes? ¿Y por qué muchas veces dejamos de servir? Por algo que Dios no ha dicho, sino por algo que alguien más me dijo. ¿Quién lo llamó entonces? ¿Quién lo está guiando entonces? ¿Quién lo está aconsejando? ¿Quién es su guía? Porque si el propósito de Dios no se cumple, hermano, o no se está cumpliendo el propósito de Dios, entonces debe de haber un problema. Y Dios no es el problema, porque Dios quiere cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué razón entonces sería? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién escuchamos nosotros? ¿Qué escuchamos? Ahora, ¿cómo yo voy a saber, o cómo yo, hermanos amados, yo sé, cómo yo voy a saber? O sea, usted pues, ¿cómo nosotros vamos a saber, hermanos amados, que estamos obedeciendo a Dios, que estamos escuchando la voz de Dios y quién es nuestro guía? Es sencillo, no se necesita ser, hermano, tener tanto discernimiento, ser un maestro para saber si es Dios quien está guiando tu vida o es alguien más. Es sencillo. ¿Por qué razón? Porque usted que conoce la palabra sabe lo que a Dios le agrada y sabe lo que a Dios aborrece. Y cuando alguien, obviamente cuando alguien nos está mostrando el testimonio de Cristo Jesús, hay alguien que lo está guiando y obviamente no es Cristo, porque el cristiano se parece a Cristo, el hombre de Dios se parece a Cristo Jesús, la mujer de Dios. Entonces es bien sencillo saber, es bien sencillo entender, hermanos amados, que no es Dios el que nos está guiando cuando nuestra vida espiritual no está fluyendo. Tú no estás caminando, yo no estoy caminando, yo estoy estancado o voy para atrás. No es Dios. Al pueblo de Israel Dios lo sacó de Egipto, vea que sí. Vea que sí. Y nunca más iban a volver allá. Vea que sí. Esa palabra, nunca más iban a volver allá. No los iba a dejar volver allá. ¿Por qué? Porque allá había ¿qué? Esclavitud. Ok, Dios los saca de Egipto a ellos, ¿sí o no? Pero Egipto no había salido de ellos. Y ese es uno de los problemas más grandes. En el camino te vas a encontrar, nos vamos a encontrar con algún faraón. En el camino nos vamos a encontrar con alguien que te va a aconsejar. Se recuerden, hermanos amados, que Faraón siempre aconsejó a Moisés y le dijo, mira, ¿quién es Dios? Y todas esas cosas. Ok, pues por último le dijo, vayan pero no vayan tan lejos. O sea, hagan pero no hagan mucho. Váyanse pero déjenme acá. Váyanse pero no se lleven todo. Váyanse pero dejen los niños. Vayan pero en su culto. Y ora por mí también ahí de paso para que Dios me bendiga. ¿Qué es eso? Cosa seria, ¿sí o no? Entonces, hermanos amados, uno puede observar, uno puede ver, y como le digo, no necesita ser un teólogo o grande, tener tanto discernimiento. ¿Por qué? Porque el testimonio nuestro lo declara. ¿Sabe que la Biblia dice que por sus frutos, ¿qué dice? Por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos se conoce, los conoceréis, hermanos amados. Un hombre de Dios se conoce ¿por qué? Exacto. Por eso se conoce, es bien sencillo, hermanos amados. Ahora, ¿cuál cree usted, o hermanos amados, iglesia de Dios?
¿Cuál cree que usted que es el propósito de predicar la palabra? ¿Cuál cree? Como le digo que con esto no puedo ver hasta allá, solo para leer, me los quito. Entonces, ¿cuál cree que es el propósito de la predicación, de la exhortación? ¿Por qué? ¿Cuál? Dígame, ayúdenme ustedes. ¿Para qué? ¿Para arrepentimiento? ¿Para redarguir? ¿Para un cambio? 3, 4 llevamos puntos bien importantes. ¿Para qué más usted cree que es el mensaje de la palabra? ¿Para salvación? ¿Para ser mejores cada día? ¿Usted cree que ya con esos 7 que tenemos, usted cree que eso es? ¿Ah? Pero digamos que esos 7, esas fueran las 7 bases que nosotros tenemos, hermanos, y que se nos salta a decir un ejemplo. Entonces, iglesia del Señor, ¿usted cree que la exhortación, entonces, la palabra, hermanos, por qué Dios habla a nuestra vida? Entonces entenderíamos nosotros cuál es el propósito de que Dios nos llame, que Dios nos quiera, que Dios nos corrija, que Dios nos amoneste, que Dios quiere que cambiemos nuestra vida para ser mejores, para salvación, para vida eterna, hermanos, para un cambio, para una transformación. ¿Ustedes creen que con esos 7 que tenemos, iglesia del Señor, entenderíamos el propósito o cuál es el propósito, sí, del mensaje de la predicación? Dijo un predicador, mire, hermano, lo terrible de un predicador es, dijo, o de un pastor, dijo, hermanos amados, es, hermanos amados, o sea, la guerra o lo difícil, pues, o la batalla que es, iglesia del Señor, es decirle a la iglesia que Cristo los ama y meterles, hermanos amados, en la mente que hay que hacer un cambio, iglesia del Señor, que Dios está interesado en él, y dice, es transmitirle la idea, pero obviamente no es una idea, hermanos amados, que yo quiero meter, sino la palabra de Dios, que la palabra, o sea, que Cristo entre en el ser humano y sea formado dentro de él, para que las acciones, las actitudes reflejen el amor de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, el carácter, la valentía de Cristo Jesús a través de nosotros. Entonces, y eso es lo que cuesta. ¿Por qué razón, iglesia? ¿Por qué razón? Porque nosotros juzgamos, como decía la sierva el viernes, nosotros juzgamos la palabra. Nosotros lo volvemos jueces de la palabra. Nosotros estamos cualificando esto. Entonces, hermanos amados, y no debe ser así. Lo que no es para ustedes es para otro más. Para que lo que no es para mí es para alguien más. Pero lo que es mío yo lo tomo porque a mí me va a edificar. Uno puede tener gripe, el otro puede tener fiebre. Y hermanos amados, y Dios tiene para todo. Pero el medicamento, para la necesidad de aquel, para la necesidad del uno, del otro. Entonces, iglesia del Señor, uno se puede dar cuenta, hermanos amados, quién está guiando nuestra vida. ¿Cuál es el propósito ahora de la palabra de Dios? Ahora vamos a ir ahí. Entonces tú, mire, hermanos amados, entonces tú que predicas, tú que enseñas, y esto, hermanos amados, el viernes se habló acerca de todas estas cosas. ¿Sabes la responsabilidad de estar aquí? Pablo dijo, la palabra dice que por causa nuestra el nombre de Dios es que es vituperado, es blasfemado. ¿Por causa de quién? Mire, hermanos amados, ¿quién cree que ser cristiano es fácil? Ustedes no creen que es fácil ser cristiano. Y no, Cristo dijo, pues llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Dijo Cristo así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿verdad que sí? Porque ligera es la carga. Amén. Ligera es. Y hemos mencionado algo. Cuando el pueblo salió, Egipto todavía estaba dentro de sus corazones. Ahora aquí podemos ver en los versículos que hemos visto, hay una confianza equivocada. Tanto como en Mateo. ¿Por qué? Porque se le está reclamando a quién, al maestro, se le está reclamando
Hermanos amados, se le está reclamando, desde el versículo 1 se le reclama. Entonces que los discípulos de Jesús entonces rompían las tradiciones, y los mandamientos, la tradición de los ancianos. Oiga, ¿de quién era? ¿Las tradiciones de quiénes? ¿Será que a veces no será que a veces nosotros vamos siguiendo la voz o el consejo equivocado? ¿Ah? ¿No se ha puesto a pensar usted cómo está su vida espiritual hoy? ¿Cómo está mi vida espiritual? Es la pregunta para todos. ¿Qué voz he escuchado? ¿Quién me va guiando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Por qué mi actitud es así? ¿Por qué yo estoy actuando así? Exacta, uno por uno. ¿Por qué mi comportamiento, mi conducta es así? ¿Por qué? Why? ¿Quién me hizo cambiar? ¿O quién me está guiando? ¿A quién, qué voz estoy escuchando? Porque aquí hay una confianza equivocada. Y no vaya a ser que tengamos una confianza equivocada en mí mismo, en yo mismo. Porque lo que yo apruebo es lo mejor. Y que considera que es guía de los indoctos maestros de los niños. Esto y lo uno y lo otro. Pero, hermanos amados, tenemos que tener nosotros cuidado. Tenemos que tener nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Tú porque enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Cuando hay un consejo para nosotros y usted sabe que ese consejo no es bueno, ¿qué aconseja usted de regreso? ¿Qué aconsejamos nosotros de regreso? Un ejemplo, alguien viene y quiere desviarlo del propósito de Dios. Y usted sabe que ¿será que sí? Bueno, pero si yo dije, yo soy un compromiso con Dios, y yo sigo a Cristo, pero este pensamiento, esta idea, este consejo no viene de Dios. Entonces, mi consejero, si es alguien más que me está aconsejando, y no es el Espíritu Santo y no es Dios, yo puedo aconsejarlo de regreso y decirle, mira papá, mira sierva, las cosas no deben ser así. Te voy a aconsejar, te voy a decir lo que la Biblia a mí me enseña, lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Preséntate tú, primeramente, como ejemplo. Preséntate tú como ejemplo. Preséntate tú primeramente como ejemplo. ¿Ok? Presentándonos nosotros primeramente como el ejemplo a seguir. Pero si el ejemplo está torcido, ¿ah? ¿Sabe que es fácil presentarse uno como ejemplo? ¿Sabe usted que es fácil presentarse uno como ejemplo? Obviamente uno no lo dice, pero aconseja. Para que alguien escuche tu voz, para que alguien escuche tu consejo. Porque yo no voy a decir, hey, imítame a mí. No, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir cómo tienes que pensar, cómo tienes que oír, qué es lo que tienes que hacer, compórtate de esta manera, a quién estoy siguiendo. Si el testimonio de Cristo es el que nosotros vamos a seguir, el Espíritu Santo es nuestro consejero, nosotros debemos poner nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿en qué? Debe ser. Ahora, iglesia del Señor. Ahora, que dice el versículo 22, creo que sí, ella está el 22 ahí. Sí, el 22 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los... ¿Qué dice? Veas, tú que abominas de los que cometes ¿qué? Sacrilegio. Y el 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras ¿a quién? Ok, ¿por qué se deshonra a Dios? Teniendo la ley, conociendo la ley.
¿Por qué se puede deshonrar a Dios? ¿O cómo se deshonra a Dios? Cuando usted y yo, cuando nosotros conocemos la ley de Dios, ¿cómo deshonramos a Dios? Sabiéndola y no. ¿Quién de nosotros no sabe qué es bueno? Todos sabemos qué es lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Sí? Todos nosotros sabemos. ¿Por qué sabemos nosotros lo que es bueno y lo que no es bueno? ¿A través de qué? De la ley, exactamente, de la palabra. Entonces cualquier acto, cualquier acción que nosotros hacemos o cometemos, hermanos amados, que va en contra de lo establecido, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos amados, debemos de tener cuidado? Porque muchas veces no es Dios quien nos está guiando. Y ya lo dijimos solo lo voy a repetir esto para seguir avanzando por el versículo que ya vimos. A veces nos están guiando nuestras emociones. Nuestras emociones. Hermanos amados, ¿qué dijimos? Las emociones, los sentimientos y hasta los resentimientos y los deseos y las relaciones y hasta la pareja y hasta la familia nos manipula a veces. Amén. ¿Sabían ustedes? Amén. ¿Sabían ustedes eso? Vean. A veces no estamos siguiendo a Cristo Jesús. El blanco perfecto no es Cristo, el blanco perfecto. Alguien nos ha tomado el lugar del blanco perfecto. Ahora, hermanos amados, solamente para ver así brevemente el consejero, ¿quién nos aconseja? Vamos a ver solamente Salmo 16, Salmo capítulo 16, versículo, hermanos amados. Porque esto es bien, ¿por qué es bien importante Porque hoy estamos viendo qué es la iglesia, cuál es la iglesia de hoy. Te vamos a regresar, vamos a ir para allá. ¿Cómo vemos la iglesia de hoy? ¿Vemos una iglesia más santa, más pura o por qué razón? ¿O qué razón? ¿O cuáles son las razones por las que la iglesia ha dejado de ser santa y de ser pura y de ser sin mancha y sin arruga? Porque se ha apartado. Hermanos amados, dije Salmo 16, versículos 7 y 9, vamos a leer. Bendiciré a Jehová, que me aconseja. Ahora, miren, hermanos amados, de verdad delante de Dios, antes de ir para adelantito, cuando usted y yo vamos a casa, cuando usted y yo, hermanos amados, vamos a nuestro lecho a descansar antes, porque yo creo que antes de dormir si usted está despierto. ¿Verdad que sí? ¿O será que ya caminamos dormidos, hermanos, y solo caemos y ya estuvo? A veces sí, ¿verdad? A veces ya estamos más dormidos. Entonces, hermanos, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches. ¿Me enseña quién? ¿Me enseña quién? Ok, hay dos consejeros. Hay dos maestros aquí. ¿Sí o no? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Ahora, y si Dios nos aconseja, Él es nuestro consejero. ¿Y quién no conoce a Dios? Desde lo que estamos aquí, a través de su palabra, pues. ¿Conocemos la palabra? Conocer a Dios, hermano, conocer la palabra es conocer a Dios, conocer el carácter de Dios. Ya lo hemos hablado, pero seguimos hablando. Ahora, ¿quién, hermanos amados? Bendeciré a Jehová que me aconseja, Él es mi consejero. Ahora, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué encuentra? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es? La santidad, porque Él dijo, sé santo porque yo soy santo. La santidad y la salvación a través de Cristo Jesús son dos bases, dos elementos que nosotros debemos de saber y entender. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿A través de qué? A través de Cristo, pero de una vida santa. ¿Por qué el Señor demanda santidad? Porque Él es santo. ¿Ok? Él demanda santidad porque Dios es santo. Entonces Dios espera una vida santa, hermanos amados, ¿para qué? Para poder ser nosotros merecedores de la vida eterna.
Para poder nosotros, hermanos amados, poder obtener la vida eterna. Entonces, iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos aconseja, y el consejo de Dios siempre ha sido y siempre será para el bienestar. ¿Para el bienestar de quién? Para el bienestar nuestro, para el bienestar nuestro. Ahora, hermanos amados, iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, a quién o qué nos mueve? ¿Qué nos está moviendo a nosotros hoy mismo? ¿Cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia Dios? ¿Es el mejor? ¿Es el mejor? Como 4, digamos 5 amenes hay. Si es el mejor, hermanos amados, ¿por qué no es el mejor? ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué no es el mejor? Si Dios siempre nos aconseja para nuestro bien. Y si nosotros escuchamos el consejo de Dios que me aconseja, hermanos amados, si nosotros escuchamos, quiere decir, hermanos amados, que nosotros vamos de... ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nuestro comportamiento hacia Dios? Porque el problema es con Dios, no es con el hermano ni con la hermana. El problema ni con los pastores de las iglesias, el problema es con Dios. Ok, si nuestro comportamiento, si nuestra actitud no es la mejor, ¿por qué si Dios es nuestro consejero? Estamos desobedeciendo seguramente. ¿Sí o no? Así de sencillo. ¿Para qué? ¿Para qué darle vuelta a la cosa? Si es tan sencillo como entender si mi comportamiento no es el adecuado, si mi vida no está honrando y glorificando a Dios, hermanos amados, en todo no me esmero, no me esfuerzo. Entonces, iglesia del Señor, ¿por qué es? Porque el consejo de Dios lo conocemos. ¿Quién no conoce la palabra? Y si no, por eso venimos para acá, para estudiar la palabra, porque ahí lo dice. Entonces, ¿por qué mi vida en vez de agradar a Dios mengua? ¿Será porque nuestro consejero, él no nos está aconsejando y nos está aconsejando a alguien más? ¿Ah? ¿Será? Esto es para, hermanos amados, esto es para ponerlo dentro de nosotros. Esto es para considerarlo, ok, que me aconseja, hermanos amados, ok. Y que dice, aún en las noches me enseña qué. Ok, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Quién tiene conciencia? ¿Ah? ¿Cuántos tienen conciencia? Todos tenemos una conciencia. ¿Qué le dice en la noche? Ya no vayas a la iglesia. ¿Qué vas a hacer, papito? Perdiendo tu tiempo, estás en otro lado, te están deseando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué cambiaste, papá? ¿Por qué dejaste tu primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y comienza a hacer las... ¿No nos aconseja la conciencia? ¿Ah? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién? ¿Por qué dejaste de ser lo que tú eras? Y como dijo Noemí, ya no me llamen Noemí. Díganme, llámenme qué. Llámenme qué. Mara. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Mara? Amargura. Porque estaba qué. ¿Y Noemí qué significaba? Busque. Todo lo contrario. La conciencia nos... ¿Y por qué? ¿Y por qué ella no? ¿Por qué cambiaste el amor de Cristo? ¿Por qué cambiaste el consejo de Dios para escuchar otro consejo? ¿Por qué dejaste de amar al que ama tu alma por amarte a ti mismo o amar a alguien? ¿Por qué ella no da lo mejor
¿Por qué ahora eres frívolo? ¿Por qué ya no te gozas? ¿Por qué ya no te alabas? ¿Por qué cuando estás en la iglesia estás bravo como que te peleaste con todos? Si te peleaste con todos dentro de la iglesia, pero creo que no estás peleado con el Espíritu Santo ni con Dios. Así que alaba a Dios. La conducta, el comportamiento debe ser diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por las noches me enseña mi conciencia, no la conciencia de aquel. No la conciencia del vecino. Él tiene su propia conciencia que lo aconseja, que le enseña y que lo hace meditar. Si vuestra conciencia no nos redarguye, mayores Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Quién fue? Si cuando comenzamos el año, yo creo, pero hermanos amados, iglesia del Señor, teníamos un propósito. Pasaron 31, 36 días, porque estamos 5, ¿verdad? 36 días. ¿De qué? Del año. ¿Y cómo estoy yo? Miren, hermano, si el fin de año, por lo menos, oiga bien lo que voy a decir, hermanos amados, si el fin de año, por lo menos, ocupémoslo como una excusa. ¿Por qué una excusa? Decir hasta aquí esto, pero de aquí para allá no más. Nos alegramos cuando llega el fin de año. ¡Ay, Dios mío, este año! ¿Cómo estás ahora mismo? Estos 30 y... ¿cuántos? 36 días. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿No nos aconseja la conciencia? Y nos dice, hey, ya ni a la iglesia quieres ir. Ya no le quieres leer la Biblia. ¿Ah? Ya no quieres orar. ¿Quién? ¿Qué bueno? ¿Cuál es el? ¿Quién te aconseja? Porque nunca Dios lo va a sacar de su comunión, de su bienestar, para quedar a la deriva, a la intemperie, vulnerable, hermanos, allá afuera sin la cobertura. ¿Cuándo? ¿Dónde ha visto eso? Si el propósito de Dios es acobijarlo bajo sus alas, como lo dijo a Israel, ¿cuántas veces quise, así como la gallina junta sus polluelos, juntarte bajo mis alas, pero no quisiste? Ahora, ¿por qué nosotros, por qué nuestra vida está cambiando? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué ahora? Y la conciencia no le dice, ¿y por qué le guarda rencor al hermano? ¿No lo aconseja usted en su conciencia? ¿Alguna vez lo ha hecho llorar la conciencia? Sí, ¿se ha hecho llorar la conciencia? ¿A cuántos ha hecho llorar la conciencia? ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Ah? No sé, es que yo no me dejo de nadie. Pasa. Consciente estás que si dejo de ser yo, dejaría de ser lo que fui. Y si dejo de ser lo que fui, entonces ya no sería yo. Y si ya no soy yo, los hermanos se van a burlar de mí. En las noches, ¿qué maquinamos en la noche nosotros? ¿Qué pensamos nosotros, iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Quién es nuestro guía? En mis corazones, mis sentimientos. ¿A quién sigo yo? ¿Por qué yo ya no soy el mismo que era antes? Porque antes adoraba y el venir a la iglesia y era un gozo y era un regocijo y danzaba y cantaba y se regocijaba, y hoy trae una cara de limón, como digo.
¿Por qué ahora, hermanos amados, llega a la iglesia y llega bravos? ¿Por qué? ¿Por qué si es Dios el que guía nuestra vida y dio el gozo de nuestro Señor en nuestra fortaleza? ¿Por qué si Dios es nuestro consejero en nuestra vida? Y no nosotros deberíamos de tener los hombres más felices en la faz de la tierra, las mujeres deberían ser los cristianos. Los cristianos deberíamos ser la gente más feliz. Deberíamos de ser, hermanos amados, los más felices del mundo. Amar a todo el mundo. Hermanito, yo lo aquí. Vamos al culto ahora. ¿Por qué? Porque pronto nos vamos a ir de acá y vamos a ir a gozarnos con Cristo. Sabes que yo tengo un lugar allá en el reino de los cielos. Aunque así me veas todo aquí amarillito, palidito, pero allá en el reino de los cielos hay un lugar para mí. Hay uno que me ama, hay uno que me amó, hay uno que me espera, hay uno que me precio por mí. Y eso debería cada día, y mi hermanos amados, cada día pareciera que nosotros cambiamos pero para mal, cuando deberíamos cambiar para bien, porque sabemos que nuestra redención se acerca cada día que pasa. Yo ahora siento, cada día que pase, yo estoy más cerca, cada día que pasa me acerco más al galardón del Señor. Sea que Cristo venga, o sea que me mande a traer, yo estoy más cerca que cuando creí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces hay una... Nosotros siempre preguntamos, oiga hermano, ¿cómo bendecido es Dios victoria? Y gozo, se está gozando. Amén. Pero qué poco dura el gozo. Mecha corta. Cristiano, mecha corta. ¿Sabe, hermano? Les voy a compartir esto, mire. ¿Cuántos tienen luchas aquí? No, casi no tienen lucha, pues les voy a dar algunas yo. ¿Cuántos tienen batallas acá? ¿De verdad tienen batallas ustedes? Dios sabe cuáles son sus batallas. Pues déjeme decirle que yo también tengo. Yo también tengo batallas, tengo luchas. Todos los días. Y sabe con algo que, hermanos amados, se lo comparto. Dios conoce mi corazón. Con lo que batallamos. Iglesia, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Sabe por qué? Hermanos amados, anoche andábamos y no solo por lo de anoche, sino porque nosotros vemos, iglesia del Señor, se ve, iglesia, ves alrededor tuyo, hermanos amados, ves alrededor tuyo lo que se mueve, cómo se mueve y qué es, y llegas a meditar tú, ¿está Dios ahí? ¿Eso es de Dios o no? Y uno llega a pensar y dice, Señor, y si yo estoy predicando así, y aquel predica allá, y todos se gozan, y todos están bien quietecitos, y todos bien lindos, y pareciera que la cosa va de aumento en aumento, pero cuando se predica la palabra aquí, parece que va menguando, Señor, ¿y qué pasa pues? ¿Y sabe qué le digo? Y Dios conoce mi mente, Señor, ¿no será si yo estoy echando a perder por lo que le estoy predicando la palabra? Ahora, ¿usted cree que eso no es una guerra, una batalla, una lucha? Porque aquí no se viene a hablar lo que yo quiero. Aquí se viene a hablar lo que Dios dice. Y así como dijo que venía el hermano amado, el profeta, dice, hermanos amados, ¿por qué me pusiste puse mi rostro como un pedernal? Porque ¿sabe qué? Porque soy causa de burla. Y dicen, vengan, maquinemos contra él para ver si tropieza, para ver si cae, que Jehová reprenda al diablo. Vamos, inventemos males en contra de él para ver si cae y luego se acaba. Y luego vas por allá y ves por allá, hermanos amados, y gente que está orando y que está orando, pero en realidad tú, conforme a la palabra del Señor, no estamos para juzgar a nadie. Yo le estoy diciendo las guerras, las batallas que hay en la mente, y dice, hombre, en realidad, esta es la iglesia. Esa es la iglesia, o tú los aceptas así, o tú te complaces de esto, Señor, dime. Porque hay una iglesia, hay hombres y hay mujeres que están escuchando el mensaje y nosotros estamos procurando ser mejores cada día, y es por eso que tú hablas a nuestra vida, pero sin embargo no se ve un cambio, no hay una transformación, no se ve santidad. Y entonces, ¿qué pasó?
Señor. Ahí viene el Señor. Confianza equivocada. Confían en que son esto, lo uno, lo otro y lo otro. Y cuando llegamos a la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Como que agarramos nueva fuerza y se entristece el corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuánta gente, hermanos, creo que fue ayer mismo. Sí, ayer mismo. Nosotros observamos y no pasamos ahí, simplemente fuimos y allá en la noche, hermano, que llevamos para la casa, no sé cómo que era, pero ya era tardecito, ya en la noche que ya íbamos de regreso a casa, pasó mi esposa a comprar algo en una tienda y yo sé que no fue casualidad, hermanos amados, y nos tocó salir por una calle pequeña y pasamos frente a una iglesia. Y ya temprano ya había visto por allá yo algo. Entonces que llegó a mi mente y como que ahora sí, antes de llegar a casa, como que dice: hey, ¿te acuerdas lo que te dije allá? Antes de que te vayas a dormir, mira cómo está. Mira cómo está la gente. Hermano, pasamos frente y créanme que dio tristeza. ¿Sabe por qué? Porque estábamos viendo, yo me imagino que eran servidores de la iglesia. Y no, como les digo, yo no vengo y no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero frente de la iglesia había gente uniformada, con respeto a las mujeres. Oiga, hermano, yo antes visitaba las cantinas. Sí, te lo digo. Yo antes era parrandero. La calle era uno de los problemas que yo tuve, grandísimo. Y Dios lo sabe, y no me avergüenza, porque déjeme al Señor para testimonio. No era la calle, podía ver, había tantas cosas. Y ahí que pasamos, los uniformados, como dije, con respeto a las mujeres. Oiga, hermano, si las del, con respeto, le quedaban pequeñas su ropita. Dios le bendiga, siervo, ¿cómo está? Y no me estoy burlando. Pero yo creo que la iglesia debe ser un lugar de honra. Debe ser un lugar de honra a Dios. Debe ser un lugar donde se vaya a buscar a Dios. La gente que sufre, la gente que vive, las almas que buscan, que claman por libertad para salir del pecado. Muchas veces dentro de la misma iglesia se promueve el pecado, se promueve la carne, los deseos carnales, y el hombre no puede ser libre, la mujer no puede ser libre, porque dentro de la misma iglesia se revuelca uno con el otro. Porque son sensuales, provocadoras, de todo. Y yo lo veía y dije: Dios mío, bendito. Una mujer de Dios debe ser pura por dentro y por fuera. Debe mostrar el cambio que Dios ha hecho. Y un hombre de Dios debe mostrar el cambio que Dios ha hecho hacia afuera. Cuando habla diferente, su comportamiento es diferente, su mirada es diferente, sus pensamientos, tanto como el uno como el otro. Y ese yo dije: Dios mío. Entonces eso me hace sentir, dice: no, mijo, sígale, siga predicando, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso les preguntaba al principio: ¿cuál cree que es el propósito de estar aquí? ¿Es para ser iguales o para ser peores? ¿Sabe que, hermanos amados, dije de iguales o peores? ¿Sabe que uno se convierte en peor? ¿Sabe que hay gente que llega al evangelio y son peores que cuando estaban en el mundo?
Porque en el mundo no se escondía. No nos escondíamos, no nos tapábamos, hermanos, cuando estábamos allá. Pero sin embargo, en la iglesia la gente usa una máscara, un disfraz de cristiano y engaña a la gente, y muchos hacen arrastrar a otros creyendo que están en la verdad. Y hermanos amados, ¿por qué? Con un disfraz, con una mentira. ¿Quién te guía? ¿Quién nos guía? ¿Quién es? Vamos a Isaías 42. ¿Quién es? ¿Quién es? Y se lo digo, hermano, yo digo con respeto a las damas, a las mujeres, a los hombres, a todas las iglesias, pero en realidad, iglesia del Señor. Hay mucho liberalismo. La iglesia de hoy, vamos a comenzar el punto entonces, la iglesia de hoy no es más santa. La iglesia de hoy es una iglesia más mundana. Deberíamos nosotros, como dijo un pastor, dejar los púlpitos, porque no enseñamos, porque no predicamos lo que deberíamos predicar, y salirnos de la iglesia o dejarlo abandonar, porque si no tenemos el carácter para corregir, para amonestar, para predicar la palabra de Dios, que hay que cambiar, que hay que dejar de ser del mundo y ser de Cristo. Deberíamos renunciar al pastorado, porque no se predica la verdad. Se engaña a la gente. No se da testimonio. Y eso duele. ¿Sabe por qué duele? ¿Sabe por qué duele? Porque las almas. Porque Cristo Jesús murió por esos hombres. Murió por esas mujeres. Pero hay una confianza equivocada. Hay una confianza equivocada. Porque si el mismo líder, el mismo pastor, el mismo predicador, no, hermanos amados, no enseña la palabra, que hay que ser diferente, que hay que vivir conforme a la palabra de Dios, entonces es lo que dice acá. Y lo que dice Jeremías 24, ¿cuánto es? Perros, o Isaías 55, perdón. Perros mudos. ¿Quién es ciego si no? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Es como el siervo de Jehová. Oiga, qué palabra. Ese es un reclamo. ¿Quién? ¿Ustedes creen que vale la pena estar acá? ¿Ustedes creen que vale la pena estar aquí, hermano? De verdad, de corazón, ¿usted cree que vale la pena? ¿Usted cree que vale la pena escuchar la palabra, meditar la palabra de Dios? Que nos aconseje, nos amonesta a ser diferentes y a no ser lo que antes fuimos. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál es? Si la conciencia, no se aconseja en las noches y nos dice, ¿por qué lo hiciste? Why? ¿O por qué dejaste de hacerlo? ¿Quién te cambió? ¿Quién te... ¿Cuántas veces no hemos escuchado el mensaje, la voz de Dios? ¿Y cuántas veces nos hemos dicho nosotros, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual? Pon en mí tu corazón. ¿Y cuántos corazones espera que Dios le ponga? ¿Cuántos corazones esperamos que Dios nos ponga? Porque yo creo que cada vez que lo cantamos de verdad y lo cantamos de corazón. Y es un compromiso y un deseo, renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero poner en mí tu corazón. ¿Cuántos corazones, cuántas veces Dios no nos ha puesto el querer para que Él cambiara y el ser diferente? Y por un tiempo funcionamos, pero después se nos olvidó. Como decía la sierva del bien, se nos olvidó. Se nos olvidó. ¿Quién? ¿Por qué? Porque ve mucho. Y el otro versículo dice el 20. Que ve muchas cosas. ¿Y no qué? Ahora, ¿y por
¿Por qué Dios? ¿Por qué el empeño de Dios en esta palabra? ¿Será que esta palabra ya no? ¿Ya quedó atrás, ya caducó? No. ¿Ah? ¿Ustedes creen que no? Pero su palabra no pasará. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Quién es nuestro consejero? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no abre los oídos pero no oye, o sea, no atiende. Iglesia, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Ah? ¿La iglesia del Señor es más santa? La iglesia somos nosotros. ¿Sabe, hermanos amados, todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Va de mal en peor. Pero ¿y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está dormida. Salmo 16, Salmo 73, para ir culminando. Salmo 73, 21. Ahí menos ayuda ahí. Ahora, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía que pulsadas. Y el siguiente, tan torpe era yo que no entendía. Era como que, ajá, y sigue, oiga, bien suavecito, ¿no? Asaf, este es Asaf, el salmista. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Y qué dice el otro versículo? ¿Y me has qué? ¿Guiado qué? Según tus consejos. Y después ¿qué? Mire, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Ok, el salmista aquí está diciendo, hey, yo era tan necio, tan torpe, era como una bestia que no entendía que lo que tú querías era salvarme, era hacerme un hombre diferente, era ser una mujer diferente, era ser un joven diferente. Okay. Yo no entendía. Me has guiado según tu consejo y después me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Por qué nosotros tenemos confianza que vamos al cielo y que seremos recibidos en gloria? ¿Por qué? Porque el que nos aconseja es Cristo Jesús quien nos aconseja. ¿Es Cristo Jesús su consejero? ¿Es Cristo Jesús su consejero? Porque después que sigamos haciendo el consejo de Dios, Él nos recibirá en gloria. Porque habremos sido guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Ya los vamos. Ya los vamos porque tenemos Santa Cena. Lo guía el Espíritu Santo, hermano. 5. Solo denme unos cuantos minutitos y el que está dormido a la par, despiértemelo, por favor, dale un codazo. Está durmiendo que es hora del culto, dígame. Por eso no cambia, dígase. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Ok? Vamos al 18. O el deseo, porque el deseo de la carne es contra. ¿El deseo de la carne es contra quién? Y la carne es contra. Y estos dos se oponen, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha entre la carne y el
Espíritu. Y otro día vamos a meditar esto más despacio. Hoy solamente queremos culminar esto porque ya no vamos a volver a tocar este tema. Hoy vamos a tocar otro tema para el próximo domingo. Ok, hermanos amados. Ahora, iglesia del Señor, estos dos se oponen, porque esto hay que meditarlo, pero lo vamos a meditar un día miércoles. Ok, el 18. Pero, ok, ahora ya vemos que ahí hay una guerra, una batalla, ok, la carne contra quién, contra el espíritu, ok, ahí hay una lucha, y se está peleando la carne con el espíritu. Ahora, ¿a quién obedecemos nosotros, a la carne o al espíritu? Porque si sois guiados por el espíritu, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Lo primero que tenemos de entender, que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y lo segundo es lo que dice el otro versículo, o la segunda parte. Pero, ok, ajá. Ok, el 19, ok. No está bajo la ley. Y lo segundo, que si somos guiados por el Espíritu, iglesia de Dios, entonces se manifiestan las obras de la carne. ¿Ok? ¿Ok? ¿Somos guiados por el Espíritu? Entonces el Espíritu es el que hace manifiesta las obras de la carne. Esto viene siendo como la conciencia, hermanos amados. Un ejemplo, entonces, que lo dice, hey, ¿qué te pasa? Eso no es bueno. Entonces, corre, huye de las pasiones juveniles y de las no tan juveniles también. Ok, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Oiga bien, estos son los deseos de qué. ¿Deseos de qué? ¿Y usted de qué? ¿Y yo de qué soy? ¿Cuántos tienen lucha aquí? Ok, ¿por qué tienen lucha ustedes como cristianos? ¿Por qué tenemos lucha ustedes como cristianos? Porque estamos hechos de carne, pero dentro de nosotros está el Espíritu, pero el Espíritu que nos aconseja nos dice, para ahí no es, por ahí no es, eso no es, para, huye de ahí, sálgase de ahí, no diga eso, no hable eso, no hable así, no actúa así, vaya, ¿para dónde va? Porque Él es el que manifiesta, Él es el que te dice, ey, cuidado, watch out. Ok, entonces manifiesta dos cosas que cuando somos guiados por el Espíritu debemos saber luego, hermanos amados, que se manifiestan las obras de la carne. O sea que el Espíritu nos hace saber, nos hace sentir lo malo, lo que no agrada a Dios, porque la carne no puede agradar a Dios, no se sujeta. Entonces, ahora, pero si no tengo el Espíritu, si el Espíritu no está en una persona, entonces no se les manifiesta. Y para Él era lo mismo amar, odiar y echar a perder a medio mundo y enojarse con aquel, enojarse con aquella. Entonces, y hasta dentro de la iglesia hay cristianos bravos, hay cristianos que no se hablan dentro de la iglesia, ¿sabía usted? Pero son guiados por el Espíritu, papá. ¿Espíritu de qué? Espíritu de rencor, quizás. Espíritu de rabia. Bravos. Usted lo saluda y le va a decir, hermanito, Dios le bendiga. O es de los que usted abraza y le diga así algo. I love you, my brother. I love you in the love of Jesus Christ. Oh yes, how beautiful that. ¿Ya que sí? Amen. Ok, entonces, hermanos amados, son manifiestas, sale la fornicación, la adulterio, fornicación, la inmundicia. Y ahora el 20, para que ya, que Dios que estoy diciendo lo mismo. Idolatría y hechicería. ¿Sabe qué es una obra de la carne, la hechicería y la idolatría? Son obras de la carne. Son obras de la carne. Enemistades, oiga, eso está bonito. Enemistades, ¿alguno sabe qué es enemistad? ¿Sí? ¿Hay alguno que no le habla acá? Eso es enemistad. Es para que te dé un concepto un poquito más amplio, ¿verdad? Si no sabía qué es enemistad, es aquel que no le habla, que no lo quiere, ese es enemistad. Pero aquí no hay de eso. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, le hace manifiesta. Ajá, ok, Él manifiesta la hechicería, idolatría, hechicería, enemistades, pleito. ¿Pleito? ¿Alguien sabe qué es pleito? No sabe qué es pleito, ¿verdad? Eso es obra de la carne, deseo de la carne. Okay. ¿Y quién lo manifiesta? ¿Quién lo hace? Si somos guiados por el Espíritu, ahora, ¿por qué me la va a manifestar? Why? Para que no lo haga.
Porque eso ofende a Dios. Y si el propósito es agradar a Dios, el Espíritu Santo me dice todo esto, guárdate de todo esto, del celo, de la mentira, hermanos, de la ira, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las enemistades. Aparta tu corazón de ahí. Eso es el propósito. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo. Y si es otro espíritu que nos guía. Exacto. Solo el Espíritu de Dios puede manifestar las cosas que a Dios no le agradan. Porque de ahí lo contrario no. Ahora, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Hoy nos vamos a reconciliar todos. O vamos a aceptar, quizás nunca hemos aceptado a Cristo de corazón. ¿Sí? Pero hay gente que está en la iglesia pues nunca aceptó a Cristo de corazón. Porque si hubieran sido, pues fuera diferente. Somos cristianos de teoría, pero no de verdad. Porque el cristiano de verdad se esfuerza por honrar a su Dios. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el otro dice envidia. Eso no existe aquí. Envidia no existe aquí. Homicidios tampoco. ¿Sabe qué es un homicida? El que aborrece a su hermano. ¿Usted cree que se iba a escapar también? No, papito, ¿qué? Yo nunca he matado a nadie, ya mató al pobre hermano. Borracheras. Ay, si Cristo Jesús tomó vino. Y el que a este mundo vino y no toma vino, ¿para qué vino? Los bolos, porque dentro de la iglesia hay bolos también. Hay bolos que les gusta todavía hacer. Donde nadie, como dijo Adrián Romero, donde nadie me ve en la intimidad. Hay unos ojos allá arriba que no se ven. Homicidio, borrachera. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ¿qué? Amonestamos ahora esta tarde. Como ya lo había dicho el hombre anterior, y hoy lo repetimos nosotros aquí, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Ok? Así que si usted siente celos, si usted siente envidia, no digo usted en general, ¿verdad? Todos los que van a escuchar. Si alguno siente celos, si alguno siente envidia, si alguno, hermanos amados, disensiones y todas esas cosas, sépase que cielo hay, pero que entre quién sabe. ¿Ok? Y es así. Debe una ofrenda de palmas, Señor. ¡Aleluya! Mi pueblo perece porque... Oseas capítulo 4, versículo 6. Póngase sobre sus pies. Ya no vamos a volver allá, por eso lo tratamos con cariño hoy. Para que disfrutáramos hoy el momento de la palabra. Este versículo, ya este mensaje lo vamos a dejar aquí. Lo demás lo vamos a predicar en otra ocasión. Vamos al versículo 5, por favor, ahí. Oh, no, de Gálatas, de Gálatas. Vamos a invitar a los músicos que pasen por ahí. Perdón, Gálatas, capítulo 17, 20, perdón, 20. Gálatas 20. 5:20. Iglesia, un solo propósito hay para que estamos acá. Y es porque queremos ir al cielo. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? ¿Se sienten tristes? Yo me siento triste. ¿Quieres saber por qué? Porque cada vez que meditamos en todas estas cosas,
y visualizamos a nuestro alrededor, se entristece nuestro corazón, porque ¿cómo puede haber dentro de una iglesia cosas semejantes a esto? Eso es. Yo quería saber por qué. Es por eso. Porque idolatría, nos idolatramos a nosotros. Hechicería, quizás salga algún medio brujo por ahí, pero no es la gran cosa. Enemistades. Oigo, no. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Enojos. Contiendas. Disensiones. Ahora se da cuenta por qué. Por esa cosa. Pero Cristo nos ama. Habrá alguien hoy que quiera venir a